Bueno, esta charla se va a enfocar en lo que es el riesgo residual y los nuevos hipolipemiantes. En la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, infarto, accidente cerebrovascular, aunque el enfoque va a estar puesto en la enfermedad vascular periférica. ¿Y por qué? Bueno, porque la enfermedad vascular periférica tiene 5 veces más riesgo de eventos cardiovasculares mayores, más muerte de causa cardiovascular, más infarto, más revascularización, más hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, más accidente cerebrovascular y más eventos mayores sobre las extremidades que van desde la amputación, la isquemia crítica, la revascularización y por supuesto la mortalidad. Ahora, el enfoque tiene que estar puesto no solo en los lípidos, sino de manera más global. Y cuando decimos global, tiene que ver con el adecuado tratamiento antitrombótico, antiagregantes, anticoagulantes, en los casos que está indicado. Esto deberá balancearse en función del riesgo isquémico, pero también del riesgo hemorrágico. Los pacientes con alto riesgo isquémico, uno será más agresivo, más intensivo con el tratamiento antitrombótico, y los pacientes con alto riesgo sangrado, uno lamentablemente deberá acotar, deberá minimizar lo que es la terapia antitrombótica. También es muy importante bajar la inflamación, el adecuado control del estrés y el adecuado control de los lípidos, que como vamos a ver, cuanto más bajo sea el LDL o las partículas aterogénicas, el ApoB, el no HDL, tanto menor va a ser el riesgo de eventos cardiovasculares ateroscleróticos. El adecuado control del peso, adherir a una dieta sana, tipo mediterránea, adherir a un programa de ejercicio y rehabilitación cardíaca, donde el enfoque esté puesto no solo en incrementar la capacidad aeróbica, sino que también en la ganancia de músculo, la ejercitación, los ejercicios de fuerza, de estiramiento, de elongación. Por supuesto, dejar de fumar, el adecuado control de la glucemia con hemoglobinas glicosiladas de 7%, el adecuado control de la hipertensión arterial, buscando objetivos cercanos a 130-80. El uso de IECA o ARA2 y beta bloqueantes en los casos que esté indicado, y no menor la inmunización, sobre todo con la vacuna antigripal y antineumocóxica, que se asocian a menos eventos cardiovasculares ateroscleróticos. Entonces, tenemos amigos y enemigos, ¿no? Las moléculas que de alguna manera estimulan la lipoproteína lipasa o descienden el LDL o desciendan la lipoproteína A, van a ser nuestros amigos y van a ser las moléculas que van a reducir el riesgo cardiovascular aterosclerótico. Entonces tenemos tres enfoques que son el descenso del LDL, ya sea a través de la disminución de la síntesis, con estatinas o con ácido bempedoico, las estrategias que tienen que ver con disminución de la absorción, fundamentalmente del ezetimibe, estrategias que podrían tener que ver con los efectos sobre la sed, aunque esto es en el momento eh, una hipótesis, dado que no son fármacos que estén en comercio, ni haya una evidencia robusta que haya demostrado su beneficio, como vamos a ver más adelante. Y los inhibidores de la PCSK9, las drogas que actúan a este nivel, como el alirocumab, el evolocumab o el ARN interferencia del inclisiran. El otro target puede ser los efectos sobre la lipoproteína lipasa y los fármacos que estimulan la lipoproteína lipasa, o los fármacos que indirectamente estimulan, ya sea porque inhiben a moléculas que inhiben a la lipoproteína lipasa. Es decir, los enemigos de nuestros enemigos son nuestros amigos. Entonces, por ejemplo, el volanesorsen, que inhibe a la apolipoproteína C3, la cual inhibe la lipoproteína lipasa, va a terminar siendo protectora, lo mismo que el evinacumab, que inhibe la angiopoietina like 3, la cual inhibe la lipoproteína lipasa. Otras moléculas que están en estudio son aquellas que actúan sobre
el ApoA-B o el ApoC2, que son cofactores de la lipoproteína lipasa, pero esto está en el terreno de la investigación. Y en el otro extremo tenemos las moléculas que podrían disminuir los niveles de lipoproteína A, aunque esto por el momento es experimental, es de esperar que en breve tengamos resultados con el pelacarsen y un poquito más adelante de olpasiran, es decir, nucleótidos antisentido o ARN de interferencia para la lipoproteína A, que es una molécula que se asocia a más infarto, más ACV, más eventos vasculares periféricos, más estenosis aórtica, por lo tanto es una molécula que podría ser muy interesante en caso que demuestre eh, eficiencia, ¿no? ¿Qué partículas son aterogénicas? Bueno, todas aquellas que tienen ApoB. Entonces, si ustedes se fijan, la lipoproteína A, las LDL, las IDL, las VLDL y los cleomerones remanentes tienen ApoB, forman parte del colesterol no HDL y son aterogénicas. Aunque también los remanentes del colesterol, que son partículas ricas en triglicéridos, como las IDL, VLDL y kilomicrones remanentes, moléculas a quienes uno también debe prestarles atención, no tanto para reducirlas de forma farmacológica, sino para actuar sobre las causas que hacen que estas partículas estén elevadas, que son innumerables causas, pero fundamentalmente aquellas que se asocian a inflamación, ¿eh? La diabetes, los renales crónicos, los procesos inflamatorios crónicos, la obesidad, etcétera. Entonces, con un paciente que tiene un LDL menos de 70, uno podría tender a quedarse tranquilo. Sin embargo, hay que tener presente lo siguiente, que es que dependiendo del nivel de triglicéridos, van a tener menores o mayores niveles de colesterol remanente. Y esto va a determinar que sus niveles de colesterol no HDL sean mayores. Esto tiene que ver con la presencia de triglicéridos elevados, y esto habitualmente se asocia con un mayor número de partículas pequeñas y densas, lo que hace que eh, los pacientes que tengan partículas más grandes y menos densas van a tener valores más bajos de ApoB, partículas que son menos aterogénicas, y los pacientes con eh, triglicéridos elevados, con colesterol no HDL que va a estar más elevado, van a tener niveles más elevados de ApoB, con, por lo tanto, partículas más aterogénicas, más inflamatorias, que continúan durante más tiempo en el torrente circulatorio, eh, aumentando el riesgo aterogénico y el riesgo de eventos cardiovasculares ateroscleróticos. ¿Cuáles son las metas? Bueno, ahí abajo en el cuadro marrón en el inferior derecho, vemos cuáles son las metas de lípidos en los pacientes de muy alto riesgo, como son los pacientes con antecedentes de infarto, de ACV o enfermedad vascular periférica, donde buscamos objetivos muy ambiciosos como ser un LDL menos de 55, un ApoB menos de 65 y un HDL menos de 85, lo cual tiene que ir de la mano también de un descenso de al menos el 50% de los valores de LDL basal. La realidad es que en la actualidad no se discute cuál es el papel del LDL, y hoy está claro que tiene una relación causal y un efecto acumulativo, lo cual hace que cuanto más bajo sea su valor y cuanto más tiempo uno sostenga esos niveles bajos de colesterol, menor será el riesgo asociado a la presencia de estas partículas heterogénicas. Y esto ha sido ampliamente demostrado tanto en estudios de randomización mendeliana, es decir, gente afectada de mutaciones pero que son protectoras, y que genéticamente tienen niveles bajos de LDL. También ha sido mostrado en los estudios de cohorte con seguimientos más de 10 años y en los estudios randomizados con seguimientos menores, pero por cada 39 miligramos por decilitro de reducción, ya sea en el seguimiento eh, a 5 años, 12 años o 52 años, como pueden ser los estudios randomizados controlados de cohorte o de randomización mendeliana, la reducción del riesgo cardiovascular o de eventos cardiovasculares mayores se reduce en
un 20, 30 y hasta un 50%. El otro concepto importante es que no importa con qué se baje el LDL, lo importante es que se logre su descenso, ya sea con estatinas, con ezetimibe, con inhibidores de PCSK9, con inclisiran. El efecto no depende tanto de con qué uno desciende el colesterol, sino lograr esa meta de colesterol LDL o no HDL o ApoB reducido. En relación a lo que comentamos de los triglicéridos, las condiciones que elevan la LDL, son partículas ricas en triglicéridos, se asocian con más eventos cardiovasculares ateroscleróticos. Hay una manera sencilla de calcular los valores de LDL, que es triglicéridos dividido 5, y el valor seguro es tenerlo menos de 30 miligramos por decilitro. Lo que sí se ha visto también es que los fármacos que reducen los triglicéridos no han demostrado disminuir los eventos cardiovasculares ateroscleróticos. Pareciera más bien que uno debe actuar sobre la causa y no sobre, eh, digamos, y no utilizando un fármaco para reducir esos niveles de triglicéridos. Esto se ha visto sistemáticamente en todos los estudios hechos con fibratos donde no han logrado reducir el riesgo eh, de eventos cardiovasculares mayores. El último fue el estudio Prominent, que se suspendió en forma prematura por futilidad. Incluyó una población de alto riesgo con casi el 67% de pacientes que estaban en prevención secundaria, eran diabéticos, con niveles muy elevados de triglicéridos, con HDL bajo. Y fíjense que el pemafibrato redujo en un 25% los triglicéridos, las VLDL, las ApoC3. Lamentablemente elevó discretamente los niveles de ApoB y de LDL, y la realidad es que no logró demostrar una reducción de los eventos cardiovasculares ateroscleróticos, y por lo tanto uno no debiera utilizar fibratos para reducir este riesgo. Eventualmente podría utilizarlo para reducir el riesgo de pancreatitis cuando los valores superan los 500 miligramos por decilitro. Es decir, debemos actuar sobre la causa de la hipertrigliceridemia y no sobre la consecuencia, no utilizar fibratos para reducir el riesgo cardiovascular aterosclerótico. La evidencia a favor del tratamiento hiperlipemiante en la enfermedad vascular periférica, pero esto actúa también para el infarto y para la enfermedad cerebrovascular, es contundente, y el primer estudio, el HPS, donde se comparó simvastatina con placebo, que esto hoy, desde ya que sería completamente falto de ética, se logró demostrar una reducción de eventos vasculares mayores, eventos vasculares periféricos, de manera muy significativa. Eh, lo mismo también, reducción de la mortalidad global cuando se compararon pacientes con estatinas versus sin estatinas, o dosis altas versus dosis bajas. Eh, por supuesto que también las dosis altas comparadas con las dosis bajas se asociaron a una reducción de la mortalidad cardiovascular y de MACE, reducción de infarto y amputaciones, reducción de amputaciones mayores. Por lo tanto, hoy no hay duda que las estatinas forman parte de un pilar fundamental en lo que es la prevención de eventos cardiovasculares ateroscleróticos en este tipo de pacientes. El IPROVIT, ¿qué es lo que hizo? Bueno, simplemente agregar ezetimibe por sobre la simvastatina, y este estudio demostró varias cosas muy interesantes, como saber que, por ejemplo, el agregado de ezetimibe reduce un 20% aproximadamente los valores del LDL. Lo otro muy interesante que demostró fue que eh, la reducción del LDL en cuanto a probabilidades de eventos no tiene una curva J, es decir, cuanto más bajo es el LDL, menor es la incidencia de eventos, y por lo tanto no hay un temor en que descienda mucho. En todo caso, lo que existe es una preocupación en que no descienda el colesterol a niveles seguros. El otro estudio, con los inhibidores PCSK9, eh, que tanto en enfermedad coronaria como cerebrovascular han demostrado su beneficio, sobre todo en enfermedad coronaria, pero también
se ha visto que en enfermedad vascular periférica, además de reducir un 60% el LDL, y los pacientes en promedio tienen niveles de LDL de alrededor de 30 miligramos por decilitro, eh, estos fármacos han demostrado una reducción no solo de eventos vasculares, sino de MACE, ¿no? Muerte cardiovascular, infarto y ACV, ¿no? Eh, y nuevamente se ve que no existe una curva J, sino que cuanto más bajo es el LDL, mayor es el beneficio. En relación a los pacientes que son intolerantes, bueno, acá tenemos una estrategia que es la de poder utilizar el ácido bempedoico, que viene en 180 miligramos. Eventualmente uno incluso podría asociarle ezetimibe para no solo reducir 20% que logra reducir el bempedoico, sino sumarle otro 20% que reduce el ezetimibe, y este descenso del EDL, como bien comentamos, se asocia a reducción de eventos cardiovasculares ateroscleróticos mayores, independientemente de la droga con la que lo estamos haciendo. Este es un ejemplo de lo que comentamos, de que no importa con qué, lo que importa es que se logre la meta de descenso. Otro fármaco interesante y que su efecto no tiene tanto que ver con la reducción de los lípidos, eh, porque si bien es cierto que desciende discretamente los triglicéridos, y lo interesante de este fármaco es que actúa sobre todo, parecía a nivel inflamatorio, un antiinflamatorio y un protector vascular, y el agrego de icosapento etilo de 2 gramos cada 12 horas versus placebo demostró una reducción de MACE en pacientes que eran de riesgo. Fíjese que tenía enfermedad cardiovascular o diabetes, más factores de riesgo, en pacientes de riesgo, y redujo eventos cardiovasculares y eventos vasculares. Eh, Aunque esto no está demostrado, se asume que el beneficio se puede extrapolar también en los pacientes con enfermedad vascular periférica. En relación eh, al inclisiran, que es un ARN de interferencia para la PCSK9, en los estudios Orion, que incluyó una población donde prácticamente el 95% tenían antecedente de enfermedad cardiovascular arteriosclerótica, eh, si bien no pudo demostrarse, porque el estudio no tuvo el poder para, ni el objetivo tampoco de buscar reducción de eventos, sí demostró una reducción efectiva, sostenida y bien tolerada del LDL independientemente del tratamiento hipolipemiante de base. Y fíjense que la reducción es muy notable, que puede llegar incluso a mayor del 50%, y por lo tanto uno asume que muy probablemente esto se asocie con reducción de eventos cardiovasculares ateroscleróticos mayores. Otras drogas que por supuesto no son de uso corriente, sino que son poblaciones especiales, pero no quise dejar de mencionarlo, el evinacumab, que es un inhibidor de la angiopoietina like 3, que si ustedes recuerdan inhibía la lipoproteína lipase, por lo tanto eh, es un fármaco que se asocia con una reducción del LDL, no HDL, ApoB, incluso eh, también reducción de la lipoproteína A. Es notable el efecto que tiene sobre la reducción de estas moléculas, y por lo tanto en pacientes de muy alto riesgo, como podrían ser los pacientes con hipercolesterolemia familiar, eh, sería una estrategia o es una estrategia muy interesante de tratamiento. Otros fármacos que uno puede utilizar son los cetrapibes, y los inhibidores de la colesterol éster transfer proteína, que lo que hacen fundamentalmente es reducir la transferencia de colesterol entre las HDL y las LDL, por lo tanto sube el HDL y baja el LDL, y la mayoría de los estudios que se han hecho con esto, por distintas razones, no han logrado una reducción contundente de eventos cardiovasculares. El único que logró algún grado de beneficio fue el obicetrapib, donde eh, se produjo una
reducción importante del LDL asociado con el ezetimibe, reducción de las partículas no HDL y de las ApoB. Por lo tanto, uno en esta molécula, que por supuesto actualmente no tiene un lugar en el arsenal terapéutico, pero que a futuro podría ser un fármaco eh, que podría coadyuvar con el tratamiento con el cual contamos en la actualidad. Como conclusiones podemos decir que la intensidad del tratamiento no es sinónimo de intensidad de las estatinas. Recuerden que el abordaje tiene que ser global, con control de todos los factores de riesgo y modificadores de riesgo, que recomendamos utilizar de inicio dosis altas de estatinas más ezetimibe, especialmente en los pacientes de más riesgo, y cuanto antes mejor, y cuanto más bajo se logre esa meta mejor, si es posible desde la prevención primaria, eventualmente en la prevención secundaria antes que el paciente sea muy grave, y de última, aún en los pacientes ya con enfermedad avanzada también es de esperar que agreguen un beneficio significativo. Y es muy importante evitar la inercia terapéutica y enfocarse en alcanzar las metas lipídicas lo antes posible y por el mayor tiempo posible, eh, enfocados en un LDL, ApoB, y no HDL y VLDL en niveles de seguridad, por lo menos para controlar esta, este factor de riesgo fundamental y de los más pesados en cuanto a su incidencia en el pronóstico de los pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Muchas gracias.